Bueno, en la clase anterior lo que vimos ha sido unos videos respecto de la juntura PN. En definitiva, estamos este, al frente de un componente electrónico que normalmente es el primero que se estudia, que es el diodo. Específicamente se estudia el diodo semiconductor porque los primeros diodos han sido hechos con válvulas de vacío. Y de ahí viene el nombre, diodo, porque tiene dos di electrodos. Entonces la terminación de electrodo se lo ha usado para armar el componente de ese diodo que tiene la particularidad que funciona como fuera una válvula que deja pasar en un sentido y bloquea en el otro sentido el paso de la corriente eléctrica. Así que quedan unos cuantos videos más y quedan una serie de cositas más para hablar, pero ya está publicado el trabajo práctico número 2. Ya le vamos a dar la palabra al ingeniero Páez para que él lo presente al trabajo práctico. Básicamente se trata de diodos rectificadores. Hay un montón de tipos de diodos, ¿no? Pero en este práctico vamos a ver específicamente los diodos rectificadores. Ustedes tienen en sus apuntes, en el aula virtual, unos apuntes. ¿Dónde estaba? Acá está la teoría. Estos apuntes son recopilaciones mías, específicamente en ese archivo PDF que ustedes lo deberían bajar para tenerlo en su computadora. Habla de los diodos, más allá de que en el trabajo práctico, que ya lo va a presentar el ingeniero Páez, el primer punto trata de una serie de cuestiones importantes de los diodos, como sé, por ejemplo, el nombre. Ahí lo estoy recorriendo al archivo para que ustedes lo vean. En algunos de estos puntos, bueno, ustedes han visto que ya esta gráfica de la corriente en función de la tensión que se aplica en el diodo, ya la hemos visto en los videos. Es bastante sencilla, básicamente lo que tienen que ver ustedes que en este cuadrante derecho está la polarización directa, en el cuadrante izquierdo está la polarización inversa. Acá, cuando se lo polariza directamente, hay que vencer una tensión que está en el orden de los 0,7 voltios en los diodos de silicio y 0,3 voltios en diodo de germanio, y a partir de ahí el diodo conduce, o sea que la corriente en el circuito que esté puesto va a depender de alguna resistencia limitadora que se le ponga, pero ahí el diodo se comporta como una llave cerrada. En cambio, sí, sí tiene, sí tiene. Lo que sí hay una caída de tensión más o menos constante en 0,7 voltios. A los fines prácticos se considera esa tensión constante y hasta inclusive en algunos casos prácticos no se la tiene en cuenta esa caída, porque ya te digo, es una tensión muy bajita. Se puede considerar, no, esa tensión es constante, pero ya te digo, para cuestiones, para análisis prácticos, bueno, muchas veces se analiza normalmente lo grueso. Y para analizar lo grueso, una caída de 0,7 voltios prácticamente no influye mayormente en nada. Lo que pasa es que
los diseños en electrónica se hacen básicamente con órdenes de magnitud. Muy rara vez vos necesitas establecer el valor exacto de una resistencia para conseguir un valor exacto de corriente. Normalmente los cálculos son más que nada gruesos. No sé si me doy a entender lo que digo. Bueno, cuando se lo polariza en inversa, el diodo no conduce. Hay una pequeña corriente de fuga que está en el orden de los microamperes hasta una tensión que se llama tensión de ruptura, que es cuando se produce una avalancha. Este, hasta ahí, hasta esa tensión, el diodo se comporta como una llave abierta, no conduce nada. A los fines prácticos hay unos diodos especiales que se llaman Zener, que se trabaja justamente en esta tensión de ruptura. Esta tensión se llama tensión Zener, porque ahí tiene una gran cualidad, que mantiene constante la tensión. Ve que la tensión es constante independientemente del valor de corriente que se esté tomando. No se imaginen ustedes de que ese rango de corriente es un rango muy grande. No, no es muy grande, pero tiene la particularidad de que mantiene esa tensión constante, y para los fines prácticos normalmente se toma como tensión de referencia. Ya te digo, no se le puede exigir mucha corriente, pero mantiene esa tensión de referencia. Después hablar de los encapsulados de los diodos. Esto también es importante porque hay muchos tipos de diodos. Acá, por ejemplo, hay una gráfica a donde se puede ver encapsulados de diodos que obviamente tienen características distintas. Por ejemplo, este diodo, si ustedes ven, tiene un encapsulado de metal. Tiene aquí dos agujeritos, uno aquí y otro aquí. Y esos agujeritos sirven para que se lo monte sobre disipador. El disipador es un elemento en electrónica muy importante porque la electrónica tiene un gran enemigo, que es la temperatura. Porque resulta que los semiconductores, cuando aumenta la temperatura, disminuye la resistividad. Y si disminuye la resistividad, aumenta la corriente. Y si aumenta la corriente, aumenta la temperatura. Y si aumenta la temperatura, disminuye la resistividad. Y si disminuye la resistividad, aumenta la temperatura. O sea, hay una realimentación positiva que hay que tratar de evitar, porque ahí el diodo, ese efecto se llama efecto bola de nieve. Ustedes han visto cuando hay una bola de nieve que se va descendiendo por una ladera de un cerro, supongamos. Esa bola, a medida que va bajando, va aumentando su tamaño. Efecto avalancha también se le llama. Y termina en la destrucción del componente. Como todos los materiales electrónicos están hechos de semiconductores, hay que evitar que se entre en esa zona muy peligrosa, porque termina con la destrucción del componente, que es la temperatura. Entonces, cuando hay componentes electrónicos que trabajan exigidos en potencia, van a calentar. Entonces hay que evitar, hay que hacer que rápidamente haya una evacuación del calor que se genera. Por eso es que estos componentes son de potencia, y cuando están trabajando hay que ponerlos en disipadores. Este otro diodo, que ustedes probablemente lo hayan visto, también esta parte es una rosca, tiene una rosca, y es para fijarlo en disipadores, en disipador. Este diodo tiene un encapsulado plástico, no disipa mucha potencia, o sea, cuando conduce, no conduce mucha corriente. A lo sumo puede conducir 1 ampere este diodo. Estos diodos son mucho más grandes. Probablemente esto lo hayan visto, por ejemplo, en los diodos rectificadores para hacer la carga de batería en los autos.
Estos dos encapsulados que están acá es un puente rectificador con distintos encapsulados. Al respecto de los encapsulados también ya habíamos hablado y yo la clase pasada les ponía el ejemplo de la caja donde ustedes piden la pizza. Puede venir pizza adentro, empanada o es fija. Bueno, así pasa con el encapsulado de los componentes. Estos, Profe, perdón, ese tipo de diodo va o sea, en la opción 6. Ese tipo de diodo va en el alternador de un auto, por ejemplo, ese que estoy o hay marcando, otro. Sí. la 5, Ah, el 5. este que tiene rosca ahí para ponerle un... Bueno, se puede hacer con un macho la rosca en el disipador o puede atravesar el disipador y del otro lado se le pone una tuerca. El tema es que tiene que estar bien fijado. Cuando se lo monta en un disipador, hay una serie de cuestiones que hay que tener en cuenta, ¿no? Ya en su momento vamos a hablar, porque tiene que darse una transferencia efectiva de calor. Para eso hay técnicas para montar los componentes electrónicos en disipadores. Digamos que hay que hacerlo con cuidado. Es más, en algunos casos vos tenés que eficientizar la transmisión térmica. O sea que todo el calor que se genera dentro del componente se traslade al disipador. Bueno, ustedes saben que el calor se transmite básicamente de tres maneras. Uno es por conducción, otro es por radiación y otro es por convección. ¿No es cierto? Eso ustedes han estudiado en física. Bueno, cuando se monta el componente en el disipador, ahí lo que se trata es que el calor se transmita por conducción. O sea, tiene que estar efectivamente unido térmicamente al disipador. Esa es una forma de transmitir calor. Una vez que el calor ya está en el disipador lo tiene que disipar y lo disipa por radiación. Por eso es que los disipadores, normalmente, no me acuerdo si acá hay disipadores, me parece que no, en otros lugares de los apuntes, este, hay fotos de disipadores. Bueno, y busquemos. A ver. Acá tienen, mira, muchas fotos. Los disipadores tienen muchas aletas. Eso es porque cuando mayor es la superficie que tiene, mayor es la capacidad de disipación por radiación que tiene. Es más, hay veces que tanto el calor que se genera en el componente electrónico que hay que aprovechar, este, bueno, hay que refrigerarlo, por ejemplo, con aire. Cuando ya la situación es extrema, también se le hace circular aceite. Normalmente estos disipadores que tienen aletas, ¿ve? Se los pone parado para que así por convección el calor se vaya rápidamente para arriba. Bueno, ahí tienen muchas fotos de disipadores. Este disipador, por ejemplo, ve que tiene cuatro agujeritos. Bueno, mecánicamente este agujerito y este agujerito son los que coinciden, repito, mecánicamente, con estos agujeritos, con esos dos agujeritos. Y el otro agujero, ve que este tiene dos patitas. Sí. Estos dos agujeros son para que pasen las patitas. Bueno, hay infinidad de disipadores. Normalmente es un componente caro. Mira, este también tiene, ve, ahí está. Este encapsulado se llama TO220. Todas estas cuestiones están
normalizadas, estandarizadas. El encapsulado, los disipadores también tienen una estandarización. Yo no tengo detalles de eso, pero está estandarizado. Cada uno de esos disipadores tiene un valor de resistencia térmica. Hay métodos para calcular el tamaño del disipador. Profe, Sí, el disipador de calor en los celulares debe ser muy chiquitito, ¿no? eh, O no hay. y sí, la verdad que a ver, yo no tengo mucha experiencia desarmando celulares, pero en el celular hay varios problemas. Un problema es la fuente, o sea, la pila. Que, bueno, vos a los equipos que son portátiles, ¿qué tenés que preocuparte? Que tenga mucha autonomía. Este, entonces, para que tenga más autonomía, tiene que la pila ser más grande, en tamaño, te digo. Hay todo un desafío en esa temática de la alimentación para los circuitos electrónicos. Las tecnologías actuales están así, las pilas de los celulares son bastante chicas comparadas. No sé si ustedes han tenido posibilidad de conocer los primeros celulares que les llamaban zapatos, porque eran unos equipos grandes. Ahora los celulares normalmente entran en el bolsillo, tienen el tamaño de un paquete de cigarrillos, con muchísimas funciones y qué sé yo. Este, Ese es un gran desafío. Inclusive, ustedes saben que el ser humano tiene problemas con la energía y a medida que va pasando el tiempo, ese problema va siendo cada vez más serio porque la fuente principal de energía que tenemos nosotros actualmente, toda es derivada del petróleo, ya sea en forma de gas o en forma de combustible como nafta o gasoil. Y ese es un recurso renovable, perdón, un recurso natural que no es renovable. Una vez que se gaste ese recurso, no tenemos más de dónde sacar. Entonces, este, se invierte mucha plata en investigación para obtener fuentes alternativas de energía. Lo que más se apunta es a la energía eléctrica. Entonces, se invierte mucha plata en investigación de los acumuladores o pilas o baterías, como quieran llamarle ustedes. Por ejemplo, para suplantar los autos que son con motores de combustión interna por autos eléctricos. Pero el gran problema está en la alimentación, en la pila, la batería que tiene que tener. Los diseños actuales están usando, según me han dicho, no es que yo conozca, no, todo el piso del auto es la batería. También hay problemas en cuanto a la carga, porque ustedes han visto en el auto, si vos llenas el combustible, ¿en cuánto te lo pueden llenar el tanque? En 5 minutos. En cambio, la batería, ¿en cuánto tiempo la cargas? ¿Y cuánto te va a durar? O sea, ¿qué autonomía tenés? Supongamos que vos tengas un viaje de acá a Buenos Aires, son 1600 kilómetros, ¿cuántas veces va a tener que parar para cargar la batería? Sí, está todo bien, que es más barato, qué sé yo. Lo mismo pasa con los autos que andan a gas. Te sale más barato, pero tiene poca autonomía, entonces te vuelves loco cargando combustible. Si vos te vas de acá a Buenos Aires en un auto a gas, te va a salir más barato, pero lo vas a pagar con el tiempo. Porque para cargar el tanque de gas, mínimamente son 20 minutos o algo así, creo yo. Yo no tengo auto a gas. Este, pero en un viaje largo, ese tiempo lo vas a sentir. Bueno, eh, bueno, nos hemos ido lejos del tema. Eh, la alimentación en los equipos electrónicos es importante. A la temperatura hay que combatirla. Después la electrónica también tiene un gran enemigo que es el ruido eléctrico. Pero de eso vamos a charlar posteriormente. ¿Qué quería decirle yo con todo esto? Que no todos los diodos son iguales, tienen distintas características
acá justamente se hace referencia, bueno, a los encapsulados. Ahí están los nombres de los encapsulados. Ahí hay una fotito para comparar una moneda con el tamaño de un diodo. Hay diodos de montaje superficial, que esa tecnología es muy buena porque ocupa muy poco espacio. Acá, por ejemplo, este es un diodo de montaje superficial. Ustedes lo van a encontrar esos en la plaqueta de los celulares, en la plaqueta de computadoras también. Son componentes de montaje superficial. Y después ya se entra de lleno en el tema de la rectificación. Así que ahora yo lo voy a poner al ingeniero Páez que lo presente a- al práctico. Ahí está, ingeniero, cuando quiere usted compartir pantalla. Bueno, ¿me escucha? Sí, señor. Bien, buenas tardes nuevamente. Voy a hacer la presentación del trabajo práctico número 2, que trata sobre diodos y sobre relaciones. Segundo. Como esta es una clase práctica, yo quería transmitir a los chicos que en la clase práctica los que participan son ellos mismos. Este, ahí observan mi pantalla. Sí, señor. Bien, ahí dice Sí, trabajo profesor. número 2, diodo rectificador. Le comentaba, la clase práctica, como haciendo una mala tía, es como un buen vaso de Fernet. No sé si ustedes toman Fernet, ¿cómo lo preparan? Si es que algunos toman. 70-30. 70-30. 70-30 es la medida justa, ¿verdad? Entonces, clase práctica para mí es 70 de la participación de ustedes y 30% la participación del docente. Si bien las clases teóricas y prácticas están destinadas a ustedes, la clase práctica, digamos, que tiene que tener otra participación. Volviendo al práctico, está compuesto por una serie de ítems, en el cual, el primer ítem, hay una serie de preguntas que hacen referencia al funcionamiento y a lo que es un diodo. En el primer punto, punto 1, dice, indique cuáles son las especificaciones más importantes de un diodo. Es importante, ustedes acá, el ingeniero se había adelantado, y había mostrado la siguiente gráfica. Ya les muestro. El profe ha usado la gráfica de transferencia de un diodo. Observe, esta es la curva característica del diodo, con la curva de transferencia. Acá él decía que estaba la parte del primer cuadrante por polarización directa, y en el segundo cuadrante teníamos la polarización inversa y el valor de ruptura. Entonces, partiendo de ahí, el punto número 1 nos pide cuáles son las restricciones del diodo. Cuando nosotros realizamos una hoja de datos, tenemos que saber qué corriente circula
por el diodo, cuál es la máxima en conducción de diodo. Puede ser un parámetro que ya nos permite determinar cuál es la corriente máxima que circula el componente. Luego tenemos la acción esta. Esta acción está referida generalmente a 0,7. Si nosotros estamos hablando de funciones elevadas, es insignificante el valor de 50 voltios. Podríamos considerarlo como que no vale cero. Pero si nosotros estamos trabajando en el diodo como con señales muy pequeñas, tenemos que considerarlo. Hay dos características de los diodos. Unos que son rectificadores y otro el diodo como elemento para señales en sistemas de comunicación. Tener en cuenta esto cuando no sea un diodo rectificador o un diodo de señal. Luego tenemos la corriente que circula en forma inversa, y son, como ven acá en la gráfica, son valores pequeños en comparación a la corriente que circula en la dirección directa. Y luego tenemos la tensión serial o tensión de ruptura, en el cual hay un incremento de la corriente para variaciones muy pequeñas de esa tensión. Yo quería mostrarles, bueno, entonces ahí, punto 1, partiendo de la gráfica de la curva característica de un diodo, podemos sacar los valores de características más importantes. Luego, acá dice una forma de codificación del nombre de los diodos. Profesor, Hay disculpe, tres organismos como... Sí, ¿esa curva característica está ahí en los apuntes? están en los apuntes. Todo está en los apuntes. Ahí en la punta está, como se profe, está, digamos, todo está referido a este ejercicio. Bien, muchas gracias. ¿Quiénes son los más grandes fabricantes de conductores? ¿Ven ustedes quiénes pueden ser? ¿Cómo, profe? No se entiende muy bien, se corta, se entrecorta bastante. ¿Corta? Yo pregunto, ¿quiénes son los más grandes, los mayores fabricantes de semiconductores a nivel mundial? ¿Tienen ustedes idea? ¿Quiénes pueden ser? Los chinos. Sí, no, después, ¿quién viene? Sale cortado, Diego. Cortado sale. Hola. Hola, hola. Sí, ha salido entrecortado lo que decías. Bien. ¿Ahora se me escucha bien? Ahora mejoró. Sí, me está inestable la conexión. Bueno, la pregunta acá viene yo les pregunto a ustedes quiénes son los mayores fabricantes de semiconductores. Por un lado, tenemos asiáticos, ahora los chinos. Luego tenemos los europeos y también los americanos, o sea, los de Norteamérica, Estados Unidos. Son los mayores fabricantes de diodos, mejor de semiconductores. Entonces ellos han hecho unas especificaciones en cuanto a cómo se van a designar los nombres de los semiconductores. Tenemos que partir de que ya sea un diodo rectificador fabricado por industria japonesa, tiene que coincidir con uno fabricado en Estados Unidos. Lo único que va a cambiar van a ser la nomenclatura que ellos utilicen, pero el nivel de funcionamiento tiene que ser igual
de iguales dimensiones. Acá diga y muestre cuáles son los encapsulados más usados en los diodos. Yo tenía acá una figura en el cual tenemos distintos tipos de encapsulados. Estos son para montaje superficial, son chiquitos. Observen las dimensiones, 3 por 1,3 milímetros. Luego tenemos, veíamos anteriormente, los diodos estos que son metálicos, que tienen, disipan, por el cual circulan mayores corrientes. Ahí están, digamos, cómo se denomina cada uno de los encapsulados. Ese punto está lindo para que los chicos hagan un pequeño trabajo de investigación. Así como yo he puesto en Google, ¿viste? Vieron ustedes que ha salido el tema de los disipadores ahí en internet y que cada cual bueno, vaya poniendo lo que va encontrando. También en los Luego, apuntes, el punto 4, sí, sí, quería decirle que en los apuntes tienen también una guía ahí, eso que el apunte que yo mostraba, una guía de más o menos del nombre de los encapsulados, la codificación de los componentes y qué sé yo. bueno, Digamos después que cuando se han acá reunido, dice, Profe, una pregunta. sí, adelante con la pregunta. ¿La respuesta del TP tiene que ser una enciclopedia así o la hacemos, lo tratamos o resumir? A ver, ingeniero Páez, conteste usted. y depende del criterio de cada uno o del poder de resumen que tenga cada uno. Si ustedes lo pueden resumir a la pregunta, lo hacen. Siempre y cuando sea, que conteste la pregunta, no hay problema. Ya queda a criterio de poder de resumen. Por ejemplo, acá en punto 1.5 dice, para ejemplificar, apunte hoja de datos del N1, del 1N55401. Ahí hay mucho para resumir. Ya ahí ya va la hoja de datos completa. No sé cómo haría usted para, para resumir eso. Profe, ¿Sí? disculpe, ¿podría volver a explicar el último inciso del ejercicio 1? Que dice que muestra la hoja de datos. Sí, por favor, profe. Eh, sí, acá, apunte hoja de datos del 1N5401. Lo que tienen que hacer ustedes es buscar el datasheet de este componente, distribuirlo. Ahí ustedes, yo eso lo que quiero mostrarle ahora es quiero mostrarle la hoja de datos de cómo sería,
¿Cómo aparece? ¿Querés que les muestre yo, Diego? Eh, ahí a ver si aparece. Ahí la ven en la hoja. No, ahí está. Ahí sí, profe. Ahí está, está. profe. Esta es la hoja de datos del componente del diodo registrado con N54, serie 0, vale del 00 al 08. Ahí, o sea que la serie es 5400 hasta el 5408. Lo que primero que dan son las dimensiones físicas del componente, están en milímetros de unidades, y luego lo que decíamos anteriormente, nosotros cuando veíamos la curva característica del diodo, nosotros estábamos acá, si observan ustedes acá en cada casillero, está el 00, y acá está el que nos compete a nosotros, que es el 1N7401. El máximo voltaje que recibe en conexión directa son 70 volts. Eso es lo que soporta. Luego, la máxima corriente que circula por el diodo en conducción son 3 amperios. Luego tenemos la corriente de saturación, que está entre los 10 y los 500 microamperes. De acá ustedes pueden sacar los datos característicos o fundamentales del diodo. Y Ahí luego también está, profe, lo tenemos, que es la temperatura crítica que soporta el diodo, ¿verdad? También. sí, acá, si usted observa, nosotros dice máximo DC, voltaje, temperatura ambiente igual a 150 grados. Perdón, no es eso. Sí, acá está la temperatura. No, Hay una acá temperatura, 150 profe, donde grados. dice Sí, 25 grados centígrados, después 150. sí, acá es donde dice la máxima temperatura, 150 grados. Eso es lo que soporta. Y aquí te dan la operación de la unión de juntura. Esto es bien para diseño. Nosotros lo que siempre tenemos que ver son las características fundamentales. Cuántos amperes circulan por el diodo en conducción, cuál es la tensión máxima admisible por el diodo, la corriente de saturación y a qué tensión inversa se le puede aplicar. Son las cuatro, por eso les digo a repetir, son las cuatro características fundamentales del diodo cuando analizamos, digamos, a través de la característica del diodo. Luego, ¿qué tenemos? Diego, Sí, Diego, sí, sí, sí. si podés poner de nuevo la hoja de datos, ahí hay que Bien. fijarse. Ahí lo he leído, por eso te digo. A ver. Mira, dice Mechanical Data. Ahí donde dice Mechanical Data. Subilo un poquito. Acá. Un poquito subilo, Diego. Ahí está, mira. GEDEC. J-E-D-E-C. Ese es uno de los códigos que Esa es la existen. norma, esta es la norma de Estados Unidos. Es la asociación que nuclea a todos los fabricantes de componentes de semiconductores de Estados Unidos. Y esa es la nomenclatura que ellos tienen. Acá está el encapsulado y el modelo de cuerpo plástico. La otra norma que figura es que es de la norma europea.
Y otro que es parecido a este, pero es de la norma S. Un detalle, Diego, Sí, esa norma siempre van a encontrar ustedes un número y después la letra N. El número que va es la cantidad de terminales que tiene el componente menos uno. O sea, todos los diodos, como tiene dos terminales, empiezan con 1N. Los transistores que tienen tres terminales, el nombre comienza con 2N. Ese, digamos, es sencillo de ubicarlo y de saber de qué tipo de componente se trata. Las otras normas, la europea y la japonesa, tiene también una codificación que, bueno, tienen una letra o dos letras para identificar. Por ejemplo, BC y un número codifica los transistores de señal. Pero eso no es la norma GDEC, ¿no? La norma GDEC siempre es la cantidad de terminales que tiene el componente menos uno y sigue la letra N. Siga, eso no me quería decir. bien. Luego aparecen los productos. Sí, sí. Esa es la tensión, sí, sí. Siempre tenés que, Así es. sí, así Hay, es, correcto. no lo pasé, Diego. No lo pasé, Diego. Miren, ustedes ahí dice máximo pico repetitivo de tensión inversa. Pico repetitivo. Lo que ocurre que ustedes saben que todo fenómeno físico tiene un transitorio y después tiene un permanente. O sea, todos los principios físicos se componen de dos partes, una transitoria y una permanente. Ahí esa tensión se refiere al pico que va, que va a soportar si vos le aplicas repetidamente eso, pero tiene otras tensiones y corrientes que son no repetitivas, quiere decir que durante el transitorio puede soportar tensiones mayores, pero no tienen que ser repetitivas. O sea, tienen que al principio y después ya cuando está trabajando, la que vale es la de pico repetitiva. ¿Se entiende lo que digo? Es como si fuese por única vez, pero O sea, Claro, que es no se repite. considerando, exactamente, considerando que en el transitorio te puede soportar esa tensión o esa corriente. Por eso ahí lo que especifica es el pico repetitivo. O sea, ya cuando está trabajando, la máxima tensión que puede soportar es esa. Normalmente la de pico no repetitivo son valores más altos, tanto de tensión como de corriente. ¿Se pueden quemar en el periodo transitorio estos diodos? Por eso, en el Pues, diseño, el diseñador tiene que tener en cuenta eso, que puede soportar en el transitorio, bueno, cada componente tiene su especificación, entonces vos tenés que fijarte que soporte en el transitorio esos valores. Por ejemplo, en las fuentes de alimentación, cuando están todos los capacitores descargados, las bobinas descargadas, cuando vos lo alimentás, eh, consumen mucho hasta que se cargan esos elementos. Entonces, normalmente al principio, cuando vos lo encendés a cualquier equipo eléctrico o electrónico, da un chupón de corriente, digamos, por llamarle así, ¿no es cierto? Un máximo consumo en el arranque, es porque los elementos almacenadores de energía están descargados hasta que se cargan y después que ya están cargados, ya ahí entran en régimen permanente, digamos, y trabajan haciendo su trabajo este, normalmente, digamos, pero al principio hay mucho consumo.
¿Listo, Al final Diego? del data, al final del data aparecen las curvas. Eh, para nosotros, para lo que vemos en el curso, no nos hace falta, porque más bien estas curvas son para la gente que hace diseño de circuito. Entonces sería el datasheet de el componente ese que nos pedía. Profe, Sí, una consulta. Ahí para que se le puede poner un varistor al diodo para protegerlo contra los picos de tensión, ¿eh? O eso ya va en una conexión aparte, digamos. El varistor es un elemento de protección que normalmente se pone en los equipos electrónicos en paralelo con los 220 y después del fusible. Entonces, el varistor cuando sube la tensión que vos lo estás alimentando, baja drásticamente su resistencia y te hace saltar el fusible. Es un elemento de protección que normalmente se pone en la entrada, no tan solo para proteger el diodo, sino para proteger todo el equipo. Son protecciones Ah. con sobretensión. O sea que lo varistor se lo podría poner o sea, en la alimentación. O sea, si tengo un rectificador, o sea, de corriente alterna, corriente continua, yo a los varistores lo tengo que poner en el lado de corriente alterna, En el ¿verdad? primario, sí, Ah, bien, bien, bien. después del fusible. Lo que pasa es que en Después, un circuito podría llegar a tener varios diodos rectificadores, ¿verdad, profesor? Claro, lo que pasa es que te imaginas vos si vos te vas a preocupar por un solo diodo. Normalmente se pone un sistema de protección que proteja todo. Si vas a poner una protección por cada componente te va a volver loco. Entonces directamente claro. una protección para todo. Y obviamente estamos hablando de diseños bien hechos, digamos, bien calculados. Porque si vos haces un diseño está mal calculado, lo encendés nomás y se va a quemar. No sé si hay otra pregunta. Hola. ¿Sí se lo escucha, ingeniero? Sí, me Sí parece se escucha. eh, que... sí, Sí, se escucha, profe. ustedes están viendo mi pantalla ahí que estoy utilizando el simulador. No, profe. Dice que está empezando a compartir, pero ahí quedó. O sea, dice, ha empezado a compartir, dice, la pantalla, pero está en negro. Sí, de vuelta. Diego, en la opción... Sí, ¿se observa? Ahora sí. Bien, Ahora Ahí sí se sí, ve. profe. Ahí está. bien. Acá yo lo que quería antes de entrar a a los segundos puntos, quería que ustedes participen más, digamos, y yo les tengo acá una fuente de alterna, tengo un diodo y una resistencia, tres elementos básicos. ¿Cuántas combinaciones puedo yo hacer con estos dos componentes? Pregunto. ¿Y lo pone adelante del dedo o atrás del dedo, profe? ¿Y me dará el mismo resultado? Eh, No. no, no, porque, o sea, si está antes, eh, consume antes y bueno, el diodo ya no recibe la misma, en serie o en paralelo, depende también cómo lo conecte. Sí. Por No ejemplo, recibe yo la tengo misma esta tensión o la misma conexión. corriente. Yo tengo esta configuración, un diodo conectado en serie, y vamos a ver
¿Qué me daría ahí? La corriente continua. Corriente continua. A ver, veamos. Ahí no daría, profe, la caída de tensión en la resistencia. No, para Sí, corriente continua tiene que tener un porque puente de diodo, profe. Claro, ahí tiene razón. está la duda. Se ¿Por qué rectifica tiene la que ser parte puente negativa. de diodo? A ver, Convertir la parte vamos a negativa. hacer. Se grafica media onda. Esto es alterno continuo. Ahí yo estoy haciendo la rectificación de media onda. ¿Es continuo o alterno? Es continua pulsante. No, eso es Exactamente. alterna. Alterna, Media profe. onda. Alterna para que sea exactamente continuo, lineal. Tendría que poner filtro. No es alterno porque no toma valores negativos. Negativo. Es una señal, ahí está, como dice el compañero, es una señal continua pulsante. No llega a ser continua. Para que sea continua tendría que ser como una línea recta. Eso se logra con un capacitor. Pero esta es una señal continua pulsante. ¿Por qué? Porque solamente toma valores positivos. ¿Está claro? Sí, profe. Profesor. Y si lo pone antes a la resistencia, Ahora veamos claro, qué va pasa. a ser al revés. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo sería la gráfica? La caída de tensión va a ser solamente en la parte negativa, perdón, la continua va a ser solo en la parte negativa. Exactamente. ¿Se hizo la prueba? No estoy deduciendo nomás porque va a estar ante la resistencia. Se me clava eso es lo que yo les quería mostrar, que de acuerdo a la configuración obtenemos diferentes formas de rectificación. En este caso, en esta configuración, nosotros tenemos el pulso, la parte positiva de la onda. Si nosotros cambiamos la configuración, este, un poquito de cerrar un poco, tengo varias pestañas abiertas. Claro, teóricamente, al cambiarla de lugar estaríamos mandando la carga adelante, digamos. Claro, tomamos la señal sobre el diodo. No puedo hacer, bueno, no me deja. Pero no había parado la Ahí creo que simulación, dejo por de eso no me compartir, dejaba. profe. Bueno, sí. Esperen un segundo. ¿Están viendo la pantalla? Sí, ahora sí. Ahora sí se ve, ingeniero. Bueno, lo que yo quería mostrar era lo siguiente. ¿Qué pasaba si cambiábamos la configuración de esto? ¿Y dónde tomamos? Ahora he cambiado la configuración.
Observen acá. Ahora sí Cambiando la alterna. configuración, estoy cortando. Ahora, observen que hay una pequeña parte del ciclo positivo y es alterna, pero ¿qué me está recortando ahí? Casi la totalidad del ciclo positivo. Sí, está recortando el pico positivo, deja una partecita muy chiquita, un área muy chiquita de parte positiva, pero ya se puede considerar Ahí alterna. sería una alterna. Entonces, la primera configuración era como una rectificación de media onda, y este es un limitador de pico positivo. La otra opción, ¿cuál sería? Observe. Cómo cambiando yo las conexiones de dos elementos nada más tengo distintos gráficos. Ese sí alterna también. Ese alterno hay una Profe, pequeña una parte negativa. pregunta. Sí, Con respecto al diodo sí. S, ¿el diodo S está, de esa manera, está ubicado en la forma positiva o negativa? ¿O tendría que ser un diodo distinto con distinta polaridad? No, el diodo es el mismo, sigue siendo el mismo diodo. Acá solamente que está polarizado en forma inversa. Ah, en el video decía que lo conectaba, lo daba vuelta y lo conectaba de forma inversa, ya me acuerdo. Claro, pero mi pregunta sería si el diodo este sería un diodo positivo o un diodo negativo. No No está hay diodo polarizado. positivo, no. Claro, claro, yo lo que entiendo es que si está en el sentido de la flecha, la corriente es positivo, y si está en el sentido contrario de la flecha del diodo es negativo. O sea, inverso. No negativo, sino inverso. Es inverso. Porque el diodo tiene su flechita, digamos, el triángulo ese que muestra cómo tendría que. Claro, por eso yo acá le había preparado este, había hecho esta diapositiva, le había preparado, porque quería que participen ustedes. Y la primera pregunta era, ¿qué era un diodo? Ustedes, ¿qué es un diodo para ustedes? Es Un o sea, rectificador la de unión de tensión. dos materiales, un material P y un material N. Sería, a ver, para mí sería un semiconductor. Elementos semiconductores. Que tiene características, los elementos que habíamos visto en el práctico anterior la resistencia y el capacitor. ¿Cómo eran estos componentes? Pasivos. Pasivos lineales. ¿Por qué lineales? Porque la onda de tensión o corriente sería la onda de entrada. Si era una onda sinusoidal, si colocábamos una resistencia, la onda de entrada era igual a la onda que pasaba por la resistencia. Y este diodo es un elemento no lineal. ¿Cómo está constituido? Por dos De la placas. unión de qué? Placa no, porque placa Es este no tiene lineal. volumen. Perdón, es no lineal porque no deja pasar la misma onda, o sea, la rectifica.
habíamos visto en el gráfico en el que habíamos hecho recién que la onda era una onda senoidal y a la salida nosotros teníamos una onda rectificada. Continua, O sea, continua es pulsante. recta y era continua pulsante. O sea que no corresponde, digamos, no es lineal. Después estaba, ¿qué estábamos? Que es la unión de dos materiales. De dos materiales. Era silicio y... Intrínseco, o así. O sea, a ver, silicio y qué más. Germanio. Sí, silicio y germanio que En estaba buscando en los realidad, apuntes. el diodo está constituido por este conjunto en una misma placa de silicio. Solamente que en la unión P le agregan Por eso. Elemento hay un trivalente. exceso de huecos. Un Ese es equivalente compuesto de el cobre. dopaje. El dopaje que le hacían. El dopaje que le hacían, acá teníamos un exceso de huecos y acá un exceso de electrones. Y la unión era la unión de juntura, digamos, estaba compuesto por dos placas, no, perdón, estaban compuestos por material P y un material tipo N, a través de una barrera de juntura. ¿Y qué más podemos decir del diodo? Tiene distintos usos, digamos, no es solamente un rectificador, sino que se puede usar para otras cosas. También hemos visto que también se puede obtener una onda distinta de corriente alterna. Por eso yo les muestro recién, con dos componentes, una resistencia y un diodo, se pueden obtener diferentes formas de onda. O sea, Puede ser, vemos profe, que una polarización muy directa e importante, inversa. exactamente, esto funcione como diodo, como un elemento no lineal, es necesario que se lo polarice en forma directa. Por eso es un semiconductor. Cuando se lo polariza en forma directa, circula por él una cosa. Y cuando se polariza en forma inversa, no circula corriente, es como una llave abierta. ¿Qué otras características podemos hablar del nodo? Hay varios tipos de Tiene, diodo, profe, para distintas utilizaciones. Se ve claro, afectado tiene, por la temperatura, puede ser. Sí, o y sea, tiene como enemigos la eh, temperatura y el ruido eléctrico. bien. O sea, acá hemos dicho que el diodo de diseño y el diodo de rectificador. Nosotros lo que más vamos a trabajar son con los diodos para rectificación. Luego, volviendo al práctico, Punto de ruptura, profesor. Que el diodo Zener trabaja en el punto de ruptura. es un diodo especial, el diodo Zener, o sea, la tensión de ruptura es que a pequeña variación de tensión de ruptura tengo un incremento de la corriente. Volvamos al práctico, rectificador de media onda. Y se explica el funcionamiento de un rectificador de media onda. Indica la fórmula de corriente en el circuito. Hay distintas formas de interpretar o de modelar un diodo. Por ejemplo, si nosotros consideramos que un diodo ideal, ¿cuál sería la caída de tensión en el diodo? 0. Debería ser cero, idealmente. Cuando está polarizado en directa. Si es un diodo Claro, 0,7. porque si pensamos que no es un componente pasivo, debería ser cero, sí.
O sea, si fuera el diodo ideal, consideramos que la caída de tensión en el diodo es cero y conduce, es como cerrar la llave. Pero si ahora consideramos la caída de tensión en el diodo, ¿cuánto va la caída de tensión en términos generales? 0,7 voltios. 0,7 voltios por conduce. Yo creo que sería Entonces, lo que deje pasar, claro, lo que el diodo permita, digamos. no, la caída de tensión acá en el diodo es 0,7. Nosotros, si lo modelamos al diodo, sería como que no tengamos una fuente de continua de 0,7 volts en oposición a la tensión que ingresa por el secundario del transformador. O sea, nosotros acá siempre cuando consideremos para cálculo, vamos a considerar la caída de 0,7 volts. Bueno, la idea de este práctico, de este ejercicio, es que ustedes armen esta configuración con el simulador y observen los valores que entrega el cliente, los valores de tensión y simulen y vean cómo es la forma de onda que entrega esta configuración. En el punto número 2, en el punto número 3, rectificador de onda completa. Acá este otro esquema en el cual tenemos, en vez de un diodo, ya tenemos dos diodos que conformarían un rectificador de onda completa. Es lo mismo que en el punto anterior. Tienen que hacer asignación, hacer un video y explicar el funcionamiento del rectificador de onda completa. Indicar los valores de eficacia y medios que medirán. Acá también otro rectificador de onda completa, pero con la configuración puente de diodos. También tienen que simular, configurar el esquema, simular y hacer el mismo trabajo que con los anteriores. Luego acá el punto 5 explica las razones por las cuales se necesita un filtro de salida. Diga que la tensión de rizado o ripio. Tienen que hacer esta configuración nuevamente, simularla y grabar un link que note la simulación. Yo acá en este apartado, voy a ver si lo tengo. ¿Ven la pantalla? No. Todavía no, No. Todavía no, profesor. El cálculo de voltaje de rizo. ¿Se observa? Ahora sí. Ahora sí. Acá observamos el rectificador de media onda. Cuando nosotros lo pasamos por el condensador, obtenemos la continua pulsante que veíamos en el primer ejemplo que vimos. Pero, como decía el compañero, no es una continua, no es una, lo que se hace es se coloca un capacitor para hacer el filtrado, para que produzca esta línea. Eso lo hace el capacitor. ¿Y cómo se la calcula? El voltaje de rizo va a ser igual al voltaje de rizo sobre la frecuencia por la capacidad del capacitor por la resistencia. Observen que acá, ¿cuál es la frecuencia de esta onda? 1 Hz es lo que estaba marcado. No, con respecto a la primera. Ya estamos en hora, Diego. Bueno. Si me das un poquito la palabra. Para cerrar, digamos.
Bueno, le doy la palabra, ingeniero. Sí, ahí en el campus virtual ustedes van a encontrar mucha ayuda. Por ejemplo, en la parte de diodos, está este canal FP que está muy bueno. Y está este video a donde explican qué es el valor eficaz, el valor pico y el valor pico pico. El valor medio, intuitivamente, todos lo sabemos calcular y qué sé yo. El valor eficaz, ya deberían tener ustedes una idea de qué es lo que es. Ahí está explicado un video de 6 minutos. Este video también está interesante porque en electrónica se usan estos términos: kilos, megas, gigas, tera, milis, micras, nanos, pico. Y acá está explicado el rectificador de media onda, el rectificador de onda completa, si ustedes con toma intermedia, con puentes de diodos, el filtro. Bueno, y después sigue otra serie de videos. Está bueno este canal, es de un español, apellido Manso. Está bueno. Está de ayuda eso. También, Perdón, me quedó una duda. ¿Por qué la tensión del diodo siempre va a ser 0,7? esa es la Iba tensión a preguntar exactamente lo mismo. en las gráficas que ha mostrado el ingeniero Páez. ¿A eso te referí? Sí, sí, sí. ¿Por qué consideramos la tensión 0,7 en el diodo? Era en el O sea, trabajo práctico, profe, del ejercicio 2. Sí, lo que pasa es que esa tensión, fíjate cuándo aparece esa tensión. Cuando vos le pones el osciloscopio en bornes del diodo. Entonces, cuando el diodo conduce, tiene una caída de 0,7. Esa es la tensión que se mide en el semiciclo positivo, es la tensión de caída en el diodo. Cuando, cuando lo conecto directamente al diodo al osciloscopio. claro, cuando no conduce, ahí el diodo eh, está soportando la tensión de la fuente sin conducir corriente, pero la tensión que aparece es esa que veíamos en la gráfica como negativa. Y después cuando viene el semiciclo positivo, el diodo conduce, pero en la conducción está la caída esa de 0,7 voltios. Claro, Cuando lo ponía al diodo antes de la resistencia, ahí no medía nada. O sea, una resistencia, una tensión cero en borne de la resistencia. Y eso es debido a que cuando el diodo está bloqueando, o sea, no conduce, en la resistencia no hay corriente, entonces la caída en borne de la resistencia es cero. En el semiciclo que no conduce, perdón, el semiciclo que conduce, no, estoy hablando macana. Cuando no conduce, la caída en la resistencia es cero, porque no hay corriente. claro, En cambio, cuando conduce, es proporcional a la tensión que está conduciendo el diodo. claro. O sea, una cosa es poner el Profe, pero osciloscopio en borne de la... esa caída de tensión va a variar con el valor de la fuente. Sí, Eh, yo entiendo que va a ser un 70% siempre de la fuente, ¿verdad? ¿por qué el 70%? 0,7. No, no, no. Mira, Eso no acá es algo estamos en constructivo, horario. profe. Sí, ¿Cómo? Eso no es algo constructivo el propio del diodo. Y el simulador no sé si simula esa caída de tensión o si la simula. No, lo que pasa es que el ingeniero ha querido mostrarle, a ver, él armó el circuito, la macana es que ya estamos en, puesto un resistor, ha puesto un diodo, ¿dónde están los diodos? Ahí Dios.
eh, un diodo. Puse una fuente. De voltaje alterno. Y puso un osciloscopio. Sí. Eso es lo que preguntan es los 0,7 de voltio. Creo que lo va a mostrar mejor con la gráfica de la función de transferencia del diodo. Sí, La eso característica del diodo. justamente. Lo que pasa es que en este circuito que vos le has mostrado, ahí a ver si está bien. Ahí se mide 0 voltios porque es cuando el diodo está bloqueando, no hay corriente. Entonces nosotros estamos midiendo la tensión en borne de la resistencia. ¿Qué tensión va a haber si no hay corriente? Hay 0. Por eso acá se mide 0. Y cuando conduce, la tensión esta, que es 10 voltios de valor efectivo, tiene un pico cercano a los 15 voltios más o menos, ¿eh? Y ahí viene el tema de distinguir qué es un valor efectivo, qué es un valor de pico, qué es un valor medio. Bueno, en el otro ejercicio que plantea el ingeniero, él pone la resistencia él la puso aquí a la resistencia, al diodo este, lo ponía ahí, ¿no es cierto? Y a esta resistencia, aquí, y la unía. Ahí es distinto. Aquí, por un lado, vas a ver que hay una tensión negativa. Y esto es cuando el diodo cuando el diodo conduce, hay una caída de 0,7 positivo, es ahí. Y cuando bloquea, está la tensión de la fuente en el semiciclo negativo. Ah, es la caída propia del diodo, claro. Cuando está conduciendo. ¿Me explico lo que digo? Sí, profesor, sí, ahí ya entendí. Sí, gracias. A ver, y si hacemos esta prueba, medí en 2 canales. Profe, entonces, ¿ese sería un valor propio del diodo? Sí, todos los diodos semiconductores tienen una caída de 0,7 si son de silicio. Y fíjate aquí, Ah, perfecto, perfecto. claro, es que no deberíamos medir así. Deberíamos medir así. No me va a dejar. El extremo del diodo. Es que si lo pongo ahí, a ver, para. El canal 2 va en 0 siempre. No, es que estoy midiendo mal.
Claro. Ahí sería. Ahí está, ¿ves? Ahí la línea roja es la tensión en la resistencia. Entonces vos ves que cuando conduce el diodo, la caída en la resistencia la sigue a la fuente. Pero el diodo tiene una caída de 0,7 porque está conduciendo. ¿Me explico? Bueno, chicos, ya es la hora. Ya tiene que arrancar control automático. Descansamos 5 minutos. Nos vemos, ingeniero. Nos vemos el viernes. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, luego, ingeniero.